Señores participantes del módulo de negociación y resolución de conflictos socioambientales, bienvenidos sean ustedes a esta sesión número 11 que abordará la temática de teoría de los juegos en la toma de decisiones. Como saben, esta es una iniciativa que impulsa el Instituto Peruano de Políticas Públicas con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuando nosotros nos planteamos el abordaje de los conflictos, cuando nosotros nos planteamos el abordaje de la gestión de los problemas, de las situaciones que se nos plantean en el hecho de resolver las situaciones que se emparentan o se relacionan con el medio ambiente, debemos de tener conciencia de que muchos de esos factores requieren de herramientas que nos ayuden a sistematizar, que nos ayuden a evaluar, que nos ayuden a posicionarnos, en suma, que nos den modelos que permitan su abordaje. Es así entonces que John von Neumann y Oscar Morgenstern en 1944 van a plantear sobre la base de la teoría de los juegos y la conducta económica un conjunto de elementos que nos permiten aproximarnos a estrategias, modelos de estrategia para el abordaje y la gestión de estos conflictos. Así, la teoría de los juegos es el estudio de los resultados que surgen de interacciones estratégicas entre jugadores racionales. Estos dependen de las preferencias de los jugadores y no de sus intenciones. Es muy importante esto porque más allá de las intenciones están las preferencias. ¿Qué es lo que yo genero como hábito? ¿Hacia dónde enfoco mi interés? Suele decirse en el argot popular que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Bueno, por encima de las intenciones están los hechos y sobre ello es que damos un modelo analítico con la teoría de los juegos. Esta entonces teoría matemática consiste en razonamientos circulares, los cuales no van a ser evitados al considerar cuestiones estratégicas. Las aplicaciones de la teoría de los juegos se dan en múltiples disciplinas científicas como la economía, ciertamente la ciencia política, la biología, entre otras. La teoría de los juegos pone en manifiesto que los acontecimientos de las ciencias sociales pueden ser descritos mediante modelos tomados de los juegos de estrategia, puesto que los agentes actúan muchas veces, generalmente, unos contra otros para la consecución de sus objetivos. En la vida real, las situaciones antagónicas siempre van a ofrecernos panoramas complejos y difíciles, que van a requerir para su análisis de una gran cantidad de factores aleatorios. Justamente, dichos factores aleatorios no se pueden controlar o manejar todos al mismo tiempo. Hay que darle un orden de prelación, hay que darle una lógica, hay que establecer de modo sistemático su comportamiento. En esa medida se han desarrollado técnicas matemáticas especiales que surgen justamente de esta teoría de los juegos. La aplicación de esta teoría nos va a permitir elaborar cursos de acción racionales para los grupos opuestos. Este análisis matemático, participantes,
requiere que se pasen por alto factores secundarios y se construyan modelos formales, simplificados, a los que vamos a denominar juegos. Bien, ustedes tienen en pantalla la aplicación de la teoría de los juegos justamente en el contexto de las negociaciones, la estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Veamos cómo se aplica esta teoría de los juegos con casos prácticos. En el análisis de las negociaciones tenemos, por ejemplo, aquellas que se dan entre el sindicato y la empresa. Se puede analizar al respecto como juegos en que las partes tratan de dividir el excedente de la empresa antes de pagar los salarios. Sobre la base de ello, entonces, cada uno de ellos define una estrategia, pretende maximizar su utilidad, su posicionamiento y establece un conjunto de comportamientos o mecanismos para el logro de ello. En otro caso, al análisis de las licitaciones, observamos que las empresas y el Estado utilizan procesos de licitación para comprar o vender bienes y servicios, y por lo mismo, al hacerlo, es importante saber cuáles son los mecanismos de licitación adecuados ante cada tipo de licitación y sus debilidades. Porque obviamente yo puedo posicionarme en función de mis fortalezas si conozco las características de la licitación y puedo trabajar en minimizar mis debilidades de manera que me presente probablemente en distintas etapas, haciendo alianzas o definiendo un comportamiento sobre la base de esto que va a ser comprar o vender bienes o servicios, en muchos casos inclusive licitar, tercerizar, no solamente el comprar o vender, sino licitar, concesionar ese bien o ese servicio. En esa medida, cada uno de las partes, sea el Estado o aquellos agentes que participan de la licitación, trazan sus propias estrategias. En algunos casos inclusive se ha visto que muchas veces se presentan sabiéndose perdedores, pero para generar un nivel de expectativa en la licitación, ¿no? No hay una real vocación de ganar la licitación, pero sí de levantar expectativa sobre la licitación. El comportamiento de las firmas ante la entrada de competencia. Las firmas pueden ser agresivas frente a una nueva competencia y muchas veces desarrollan su estrategia reduciendo precios y aumentando el gasto publicitario, o, de otra parte, pueden acomodar la entrada tratando de llegar a un entendimiento con la firma entrante, es decir, te dejo entrar al mercado bajo mis condiciones. De otra parte, no negocio contigo, te cierro la posibilidad del mercado. ¿Y cómo puedo hacerlo? De repente reduciendo mis gastos o ampliando mi publicidad, promociones que van acompañando la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Ofertas, de suerte tal de que se haga inmanejable para aquel que por una economía de oportunidad, siempre al no tener un posicionamiento mayor en el mercado,
su costo es ciertamente más significativo. Y como se establece allí, también se puede llegar a acuerdos para concederle la entrada al mercado con la finalidad de mantener ciertas ganancias o ciertos privilegios, como lo ha sido, por ejemplo, el compartir de la cola real con Coca-Cola o con otras empresas grandes como la Inca Kola en determinados mercados donde se ha hecho hegemónica el consumo de la cola real a nivel de volúmenes, ¿no? En el caso de las estrategias en comercio internacional, vemos que en el comercio internacional los gobiernos protegen la producción nacional a costa de las empresas extranjeras. Se grava con impuestos, se establece mayores requisitos, en muchos casos requisitos sanitarios, etcétera, ¿no? Y por lo mismo se evalúa el costo que podría tener una posible reacción de los gobiernos extranjeros. No podemos hacer una sobreprotección, no en el ritmo de cómo va la economía mundial hoy, ¿no? Al respecto hay muchos estudios sobre dumping que pudiera ser revisados si fuese el interés del participante. En cuanto al análisis político, las reglas electorales alteran las plataformas electorales de los candidatos y se pueden estudiar las consecuencias de distintos tipos de reglas. Por supuesto, si nosotros analizáramos la legislación electoral y nos diéramos en que el modo de selección de candidatos es adicionalmente por no lista completa, sino por voto preferencial, eso va a establecer un tipo de comportamiento en el sistema electoral que va a llevar a que al interior de las propias agrupaciones estas compitan entre sí. Entonces hay un doble nivel de competencia, por un lado hacia adentro, por el voto preferencial, y por el siguiente hacia afuera con las otras agrupaciones o fuerzas políticas, lo que ayuda a enfocar que desde el momento en que el candidato participa debe tener una doble estrategia, una hacia adentro y otra hacia afuera. Algunos que tienen ya mucho prestigio ganado afuera pueden darse el hándicap de no presionar tanto hacia adentro, no buscar tanta la votación hacia adentro de la agrupación, sino más bien hacia afuera. Caso contrario, los que no son muy conocidos hacia afuera tienden a reforzar su participación y a garantizarla con el voto interno. Bien, pero esto no es ciertamente inevitable, ¿no? Dependerá mucho de las estrategias que escoja seguir cada quien. En cuanto a evolución de las especies, aquí podemos decir que las especies que conocemos hoy por hoy son el producto de un largo proceso de interacciones con otras especies. Podemos ya mismo ir reconociendo en el proceso evolutivo múltiples influencias, cruzamientos, mutaciones, en fin. Todo esto nos lleva a pensar que los genes y la influencia de estos sobre su comportamiento y características físicas hacen que individuos de una especie tengan distinta capacidad reproductora, con lo que los genes más exitosos en el juego reproductivo son los que sobreviven. Al respecto, quizás el ejemplo más simple pueda ser aquel que permite la fecundación del óvulo. De los millones de espermatozoides, solamente uno logra fecundar y es el que tiene mejores capacidades, ¿no? El que ha desarrollado mayor movilidad, mayor agilidad. Pero también este espermatozoide tiene debilidades y fortalezas.
Por lo general, los espermatozoides, dicen los científicos, que van a engendrar o que van a darle característica de sexo de varón a este cigoto, pues tiene una mayor movilidad, se mueve mucho más rápido, pero es más frágil, entonces tiende a morir más rápidamente. Por el contrario, aquel que va a fecundar un género femenino, pues va a determinar ese género femenino, pues tiene algo menos de movilidad, pero de pronto tiene un nivel de resistencia mayor. Hay algunas teorías que nos dicen sobre esto y que podrían estar explicando cómo, en función de las capacidades, cada uno de estos elementos diseña un comportamiento, establece un comportamiento, ¿no? Al parecer, hoy mundialmente son más exitosas las mujeres, por lo menos al momento de la concepción. Sigamos entonces. John Forbes Nash es un matemático estadounidense, Nobel en 1994, en razón de sus aportes a la teoría de los juegos y los procesos de negociación, junto a Reinhard Selten y John Harsanyi. John Forbes en 1958 fue diagnosticado de esquizofrenia, siendo intervenido en el hospital. No obstante ello, siempre vivió con delirios de persecución por la mafia rusa, continuamente, y no es sino que a través del apoyo de su esposa pudo darse cuenta de que sus alucinaciones no eran reales, ¿no? Finalmente él comprendió que sufría de alucinaciones, pero él es quien más contribuyó, uno de los que más contribuyó al desarrollo de esta teoría de los juegos, y específicamente en lo que se denomina el equilibrio de Nash. ¿En qué consiste? Es un equilibrio de competencias imperfectas que describe la situación de varios actores que compiten por lograr maximizar sus beneficios en un mercado altamente competitivo. De forma tal que en la práctica real se pongan en movimiento las mejores estrategias para lograr el objetivo deseado por cada actor social. Sin embargo, como la competencia es cada vez más estricta, los actores que están en competencia constante averiguan las estrategias de los demás jugadores para que sus tácticas sean más efectivas. Ello hace que se autogenere un clima de equilibrio entre todos los actores que compiten, puesto que la competencia extrema, en vez de generar ganancias, origina todo lo contrario, genera pérdidas, las cuales perjudican genéricamente a todos los actores que están en competencia, incluso pueden generar su autoeliminación en el mercado. Para evitar estas consecuencias fatales de una competitividad tan compleja y reñida, es que se gesta una competencia mixta en donde la paga por la aplicación de la estrategia determinada sea beneficiosa para cada actor social que interviene. Todos los jugadores desean ganar el premio por el cual compiten, generando un clima de competencia imperfecta entre ellos. Así, el jugador 1, el jugador 2 y el jugador 3 van en busca del premio. Cada jugador emplea una o más estrategias para poder vencer a sus rivales y poder obtener el premio respectivo. Cada estrategia tiene un peso en favor o en contra para ganar. Así, el jugador 1 desarrolla la estrategia 1.1, 1.2, 1.3, estrategia llevado a n.
De igual manera, el jugador 2 y el jugador 3. Entonces tenemos 3 estrategias elevado a n. Cuando la sumatoria de estrategias son opuestas y desmedidas, entonces nos dice Nash, se genera un clima de inestabilidad, lo que puede originar que haya un solo ganador. Claro, el que gana, gana todo y el resto pierde todo. Pero si hay un clima de autoestabilidad, lo que puede suceder es que todos los jugadores se beneficien del premio, disminuyendo sus esfuerzos y pérdidas por obtener dicho premio. Esto va a ocurrir cuando se tome conciencia de que al extremar la competitividad entre los jugadores, las pérdidas por obtener el premio son mayores en cuantía que el mismo premio. Se invierte un mayor número de recursos, tiempo, esfuerzo, dedicación, etcétera, ¿no? Generando solo pérdidas para los jugadores, lo cual es corregido al permitir que la probabilidad de ganar no sea absoluta, sino compartida. Es decir, desarrollamos un abanico de posibles varios ganadores. ¿Qué tipos de juegos encontramos en la teoría de los juegos? Algunos que pueden estar dentro de los simétricos, donde hay la posibilidad de afectarse recíprocamente, se guarda la proporción, simetría, y aquellos que son asimétricos, que establecen una desproporción, que se fundan en la desproporción. Por un lado, hemos puesto como ejemplo el juego de la gallina. Este se fundamenta en crear una fuerte presión psíquica hacia uno de los participantes, de forma tal que tenga miedo de competir y se retire del juego, siendo humillado por el jugador que gana, puesto que el ganador demuestra valentía y el perdedor tiene una actitud de gallina. El ilustre Bertrand Russell comparó la desmedida carrera armamentista de las superpotencias como un tipo de juego de la gallina, ¿no? Donde obviamente una o varias de las potencias, para el caso, las potencias o las superpotencias ejercen una presión psíquica hacia los otros participantes. La crisis de los misiles podría ser un ejemplo, ¿no? La posibilidad de la amenaza, ¿no? Las bases nucleares, etcétera. De otra parte tenemos el dilema del prisionero. En este dilema del prisionero, los dos que van a ser capturados, si se pusieran de acuerdo y colaboraran entre sí, lograrían una pena menor a que si uno de ellos confiesa o delata al otro. Pero el dilema del prisionero está en no tener la certeza de la conducta del otro y que pueda asumir que el que delate primero será el más beneficiado. Sobre la base entonces de esto, el juego se centra en el egoísmo de los jugadores por salir ganadores. Yo me salvo y entonces para ser beneficiario yo perjudico al otro. Este es un ejemplo clásico, como hemos dicho, de dos presos que enfrentan la policía que investiga sus crímenes. Aun cuando la policía no tiene fundamentos mayores para procesarlos, empieza una posibilidad de careo, de contrapunto, ¿no? ¿Quién dice más y quién se beneficia más acusando al otro? Si ambos prisioneros buscaran solo ganar bajo su egoísmo, se perjudicarían porque ambos relatarían o se imputarían.
Pero si ambos confiesan que sus delitos no son graves y minimizan las posibilidades sobre las cuales van a ser acusados, entonces ambos salen ganando. El esfuerzo cooperativo, ¿no? El tema está en que el dilema del prisionero pasa sobre la seguridad de la contraparte. ¿Cuál va a ser el comportamiento de la contraparte? Ese es el gran dilema. De otra parte, la caza del ciervo. Este juego es tomado de un ejemplo de Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en el cual hace uso para describir un juego en donde la cooperación activa y solidaria para cazar un ciervo es la mejor opción. Es decir, la garantía de poder cazar al ciervo pasa por una cooperación activa y solidaria. Pero tiene como contraparte también la posibilidad del egoísmo de los jugadores. Y ese egoísmo es el que albergue, cobije la fuente de la derrota y pérdida de los jugadores. Esto nos demuestra que el trabajo colectivo orientado hacia un beneficio social es mejor que un egoísmo individual, porque por no colaborar pierdo el ciervo, no llego a cazarlo, ¿no? Pensando en que el ciervo debe ser solo para mí, entonces no tengo la posibilidad de apoyo y por lo mismo no ganan los otros, pero tampoco gano yo. En cuanto a modelos asimétricos, tenemos el juego del ultimátum. Este es un juego en el que cada jugador propone repartir una suma determinada con otro jugador. De manera tal que si el segundo jugador rechaza la oferta, nadie gana. Nos repartimos tanto dinero, pero si es que el segundo jugador encuentra injusto, desproporcionado, poco atractivo, no lo acepta, entonces ninguno de los dos se beneficia, porque requiere de la participación de los dos. Entonces, allí el problema pasa porque alguno no maximice sus ganancias y que tampoco las minimice, que logre un equilibrio. En tal sentido, la oferta que lanza el primer jugador tiene que ser equilibrada, moderada, porque si prima su egoísmo y no una justicia equitativa de distribución, el segundo jugador sentirá que no es proporcional, que está siendo utilizado y entonces no acepta, rechaza la oferta lanzada, por lo cual ambos pierden. Pero si la oferta lanzada por el primer jugador es económicamente racional y equitativa, el segundo jugador aceptará la propuesta y ambos jugadores ganan de forma ecuánime. El juego del dictador. Este es otro juego asimétrico donde nuevamente hay dos jugadores, uno activo, el dictador, y otro pasivo, que es el recepcionista. El juego consiste en que dicho dictador entrega parte de su fortuna, ganancias o beneficios al recepcionista y éste tiene que aceptarlo sí o sí, puesto que si no acepta se muere de hambre. O sea, la condicionante para aceptarlo es el hambre, ¿no? Los estudios demuestran que el dictador que da poco al recepcionista, lo que puede esperar es de que el recepcionista no dé todo de sí para que los objetivos del dictador se cumplan. Es decir, el dictador, al maximizar su fortuna, su caudal, sus ganancias, lo que implica minimizar el pago a su recepcionista, hace que al futuro el trabajo del recepcionista sea deficitario, malo, y por tanto las metas trazadas por el dictador no se cumplan.
Pero el dictador maximiza no su fortuna, sino la función o utilidad del recepcionista, y para que su trabajo sea óptimo y cumpla con sus metas, debe incluir dar no solo un mínimo, sino más. ¿Cómo son los beneficios sociales, los premios, los condicionantes, los estímulos, ¿no? Entre otras distribuciones, ¿no? El reparto de utilidades en la empresa, ¿no? La sobreganancia por productividad, etcétera. Tenemos también otro personaje, el matemático húngaro-estadounidense John von Neumann, quien realizara importantes contribuciones en el mundo de la física cuántica, el análisis funcional, la teoría de los conjuntos, etc. Él es considerado uno de los más importantes matemáticos de la historia moderna, pero justamente dentro de sus aportes críticos de mayor importancia está el algoritmo Minimax. El problema Minimax aparece o es expresado desde donde se hace un análisis de los juegos de estrategias frente a los juegos de azar, ya que estos últimos fundamentaron la teoría de las probabilidades, ¿no? El juego de azar se funda en probabilidades, distinto al juego de estrategias. Mientras que el estudio científico, pues del juego de estrategias, implementa una nueva disciplina dentro de las matemáticas, como es conocida la teoría de los juegos. De otra parte, Oscar Morgenstern nos va a decir que en un juego de estrategia juegan un número de jugadores queriendo cada uno de ellos ganar. Cada jugador quiere que su ganancia sea el máximo de lo que pueda lograr. Y por lo tanto debe hacer todo lo posible para que las ganancias de los demás sean un mínimo. Para que yo gane lo más posible, el resto tiene que ganar lo menos posible. De allí se deriva que no es un solo problema, un simple problema de maximizar ganancias. Además, es de minimizar, por así decirlo, las ganancias de los demás. Bien, en un conflicto socioambiental podemos, a nivel de nuestro mapa de actores, definir algunos jugadores. Por una parte tenemos a la comunidad, al Estado y a la empresa privada. La comunidad como jugador está representado por un dirigente comunal o por un sindicato. El Estado por un funcionario público o por una autoridad. La empresa privada va a estar representada por su gerente general o el ejecutivo de la empresa. Cuando estos actores, como por ejemplo la comunidad, busca maximizar sus ganancias, entonces busca beneficiar a su comunidad o al sindicato y por lo tanto también busca beneficiar al dirigente comunal, ¿no? Sus pretensiones máximas. El Estado busca maximizar la presencia del Estado en las comunidades, generando un clima de paz social. Esa puede ser una pretensión de maximizar. En cuanto a la empresa privada, generar más recursos para que los accionistas de la empresa también generar un clima
laboral favorable. Entonces, por un lado, generar riqueza para los accionistas y por otro lado, que la gestión de la empresa sea adecuada en un clima favorable. Ya visto desde lo mínimo, minimizar las debilidades de la comunidad, minimizar los gastos al efectuar las movilizaciones, en el caso de la comunidad. En el caso del Estado, minimiza la ineficiencia del aparato estatal para solucionar los conflictos socioambientales. Por otra parte, la empresa privada minimiza la mala imagen institucional de la empresa, así como los daños económicos. Control de daños. Sería interesante usar esta tablita referencial, señores participantes, en el análisis que ustedes puedan hacer de lo que actualmente se denomina como el conflicto Conga. ¿Cuáles son las pretensiones máximas? ¿Cuáles son las posibilidades mínimas? Y cómo desarrolla entre lo máximo y lo mínimo, viendo que este es un juego de estrategias, cómo es el comportamiento de cada uno de los actores. Señores participantes, hemos concluido el tema 11. Estaremos con ustedes nuevamente en el tema 12 denominado Avances en la teoría de los juegos con aplicaciones económicas y sociales. Por su atención, muchas gracias.